8. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Renovamos otra vez una nueva etapa de nuestro programa Iglesia al Día. Repito la palabra Iglesia al Día porque lo que intentamos es llevar a vuestros oídos y a vuestra vista en los televisores lo que la Iglesia durante la semana, especialmente, ha ido marcando en esa pauta ininterrumpida de su evangelización. Comenzamos un nuevo curso, ya mismo lo tenemos a las puertas. Un nuevo curso que trae consigo, como es natural, la labor, el trabajo, la preocupación, la dedicación de todos y cada uno de nosotros, principalmente de aquellos que tenemos una obligación que cumplir, un cargo que se nos ha encargado, valga la redundancia, y del cual tenemos que responder. En este caso concreto, este programa de la 8 ya lleva, no sé si son 30 o 30 y tantos programas a la espalda. Comenzamos uno nuevo y yo quisiera, si era posible, llegar hasta vosotros no como una información solamente. Informar también es bueno. Hay que decir lo que pasa, pero también hay que decir las consecuencias de lo que pasa. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para que las cosas no se queden en el aire, porque si no, se oyen, se ven y se olvidan. La Iglesia al Día, en estos 10 o 12 días que han transcurrido de este mes de agosto, el Papa Francisco ha hecho algo que parece ser inaudito porque en la historia del papado de 2000 años estas cosas no se habían hecho nunca. Salirse del Palacio Apostólico de Roma, vivir en una vida normal y sencilla como él lo está haciendo. Ponerse en cola, y esto no lo sabe la gente, ponerse en cola hace 8 días en un comedor donde trabajan los empleados, los obreros del Vaticano, y él con su bandeja en la mano y metido en la cola, cogió su almuerzo como uno más. Y se sentó entre ellos a comer con ellos lo que había, el rancho del día, podíamos decir. Y allí, en ese rato de comida y conversación, el Papa se interesó, y por eso lo hizo, de cómo trabajan, qué cosas hacen, cómo le responden, cómo viven, etc. Él no quiere gobernar y dirigir la Iglesia desde un sillón y una mesa. Él está queriendo dirigir la Iglesia al día, cosa por cosa, persona por persona, sitio por sitio, como un buen padre de familia que se interesa y se preocupa de sus hijos, de cada uno de ellos. También en estos días el Papa ha hecho esa visita dificultosa y mucho a Palestina, a Israel, para conseguir, mediante su conversación y su oración con los dirigentes de esos dos países, para conseguir la paz y la tranquilidad y el entendimiento entre esos dos pueblos, el judío o el israelita y el pueblo árabe, que lleva ya 800 años también apoderado de aquellas tierras que ellos con razón dicen suya, pero que los judíos dicen con más razón todavía, es nuestra porque Dios la dio a nuestros padres desde Abraham, y ya han pasado muchos siglos. Los judíos, y Dios me perdone que yo haga este juicio, parece que están haciendo lo que hicieron con ellos en los tiempos de Hitler.
los alemanes, intentaron hacer desaparecer del mundo el pueblo judío, con aquel holocausto infame que se debe recordar continuamente para que no se repita, pero que se está repitiendo en parte por causa de que estos judíos ahora están haciendo con ese pueblo al que no dejan vivir en esa franja de Gaza, donde están destruyendo no solamente los edificios, sino matando a las personas. Y entre ellas las que no tienen culpa de nada porque son totalmente inocentes, los niños. El Papa ha intentado por todos los medios ponerse de acuerdo con esas dos potencias. Los ha invitado incluso, y han ido, los dos dirigentes al Vaticano a rezar juntamente con el Papa por esa intención, pero no se ponen de acuerdo. Volvieron de Roma con muy buenas intenciones, pero la verdad es que esos dos pueblos siguen en una lucha tremenda, como lo vemos cada día y lo oímos en la televisión y por las noticias. El Papa está haciendo todo lo posible ahora, también por evitar esa guerra fratricida que en Asia está deshaciendo y destruyendo vidas y pueblos. Esa guerra interminable, todos los días tenemos noticias de ella. El Papa está muy preocupado, muy triste, lo ha dicho él muchas veces, y pide con insistencia que los cristianos recemos, pidamos a Dios que estas personas, los que son responsables de estas calamidades, se den cuenta de lo que están haciendo, rectifiquen sus posturas y acaben de una vez por todas de respetar los derechos de cada uno. No imponer los derechos de uno sobre los de los demás, sino respetar los de cada uno para que cada uno viva en paz y pueda rehacer y hacer su vida en la forma que cada uno puede y quiere hacerlo. Hablando de los programas de la televisión, vemos que realmente en muchas ocasiones, a pesar de lo que el Papa y la Iglesia están haciendo por el mundo, por la paz del mundo, por la felicidad de las personas, por ayudar y remediar las necesidades que en estos últimos años nos ha traído las circunstancias en que vivimos, todavía hay personas, y lo oímos y lo vemos en la televisión, que demuestran tener un odio acérrimo a la Iglesia, al cristianismo, a la religión, que la ridiculizan todo lo que pueden cuando pueden hacerlo, y que la gente todavía incluso se ríe y aplaude en cierto modo esos sin gracia chistes de algunos. El otro día, sin ir más lejos, y no hace más que 3 días o 4, y ahora mismo no puedo decir en qué programa, porque no lo recuerdo, una de las cosas era un hombre vestido de cura con sotana, una monja vestida de hábito con sus hábitos de monja, en plena calle, comiéndose a besos y pegándose. Eso, ¿dónde se ha visto ni cuándo? Ni eso es verdad, ni puede serlo. Pero hay que ridiculizar a la Iglesia. Y los que lo hacen se quedan tan impunes, no pasa nada. Es un chiste. Pues mire usted, es un chiste de muy mal gusto. Usted no quiere creer en la Iglesia, no crea. Usted no cree ni en Dios tampoco, pues muy bien, usted allá. Pero no ridiculice usted lo que está existiendo y lo que otros muchos millones respetamos y queremos. Y en esto, y estoy usándolo, este medio de la televisión, en esto condeno la televisión que hace y pretende hacer esas cosas. Y esto es cosa de ahora, del día, está ocurriendo en nuestros momentos. Ayer mismo, y vale ahora porque viene a cuento, ayer mismo leíamos en el Evangelio aquella encuesta, vamos a decir así, que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí?
Y los discípulos le contestaron, pues mira, unos dicen esto, otros dicen lo otro, otros lo otro. Y dijeron, también si Jesucristo ahora mismo viniera en persona al mundo y ahí por esas calles nuestras preguntara, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué os parece? ¿Cuántas cosas oiríamos? Incluso de los que se llaman cristianos. Para muchos yo le preguntaría, y lo pregunto, ¿para ti quién es Jesucristo? Y seguro que me dicen, nuestro Padre es un nazareno. Pero nuestro Padre es un nazareno el que está en el templo, el que está en el altar, no el que está en el cielo. O el santo de su devoción, el que fuera. Hay un desconocimiento total de lo que es la fe cristiana, e incluso en muchos cristianos, no digamos en los que no lo son, por supuesto. Cristo, cuando le hace esa pregunta a los apóstoles, le insiste. Eso dice la gente. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esta pregunta la hago yo desde aquí también a los cristianos que me estáis viendo y oyendo. ¿Quién decís vosotros que es Cristo? O mejor, ¿qué cuenta Cristo en vuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cómo lo miráis? ¿Lo veis? ¿Lo tratáis? ¿Lo conocéis? Porque Cristo no es sus imágenes que están en los altares y que veneramos y que sacamos en procesión y que le tenemos máximo respeto, pero son imágenes. El Cristo vivo de verdad en persona está en el cielo y está también aquí entre nosotros, porque Él lo dijo en el Evangelio. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el final de los tiempos, y está en su palabra, en sus sacramentos. En esos sacramentos que muchos ahora rechazan porque no les conviene, porque no les interesa, porque los desconocen. Porque creen que con encender 2 velas al Señor ya han cumplido, pero luego los mandamientos se quedan intactos, no se cumplen, ni se entienden, ni se conocen. Cristo no ha pedido velas, ha pedido obediencia a su ley, a sus mandamientos. Y no lo hacemos. Y nos conformamos creyendo que somos cristianos porque vamos andando a los santuarios de la Virgen o porque hacemos peregrinaciones o hacemos romerías. No. Podemos hacerlas, sí, pero si esas cosas nacen de una fe auténtica y creo en el que recibe ese culto que estoy haciendo. De lo contrario, servirán de poco. Otra de las cosas también en el Evangelio de ayer, hablando Cristo de los enemigos que había de tener su iglesia, el Evangelio, su doctrina, habla Cristo de su iglesia y da los poderes a Pedro y a sus sucesores. Y les dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos la promesa de Cristo. Muchas dificultades, muchos problemas, muchos ataques, muchos enemigos, pero la iglesia está en pie. 2000 años de historia de la iglesia dicen que la palabra de Cristo es eficaz. ¿Cuántos imperios han caído y la iglesia sigue en pie? He dicho al principio, repito, vamos a comenzar un nuevo curso. En ese nuevo curso entra de lleno el curso escolar. Y quiero llamar la atención de los padres y las madres para que la religión, la formación cristiana en esas clases de vuestros hijos prevalezca, porque tenéis un derecho los padres a exigir, no digo a aguantar o a pedir, a exigir del gobierno que esa clase de religión en los colegios no solamente se sostenga, sino se apoye. Y se apoye con todas las de la ley, porque hay una ley en el compromiso que España hizo con la Santa Sede, que no es un acuerdo en unos papelitos, sino es una condición que ambas partes se comprometieron a cumplir. Los cristianos, y lo somos en España más de un 80%, cuando miramos las listas de los niños que se apuntan a las clases de religión, de cada 10 niños, 8
piden las clases de religión, la piden sus padres, el gobierno, sea el que sea, este, el otro o el que sea, no tiene derecho ninguno a evitar, a prohibir o a mediatizar esa petición de los padres. El derecho no es de los gobiernos, es de los padres. La educación y la formación de los hijos no pertenece al gobierno. El gobierno debe tutelarlas, debe apoyarlas, pero nunca prohibirlas ni mediatizarlas. Y esto hay que decirlo muy claro. Y lo dicen nuestros obispos, y lo han dicho hace muy poquitos días, en un documento cuyo resumen os leo en unas pocas palabras. Los obispos de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española piden una vez más que la enseñanza religiosa, como derecho fundamental de los padres y de los alumnos, sea una asignatura equiparable a las fundamentales de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, y que el hecho de recibir o no estas enseñanzas no suponga ninguna discriminación académica en las actividades escolares. Los derechos, en este sentido, los derechos de la educación de los hijos, recaen en exclusiva sobre los padres, no sobre los gobiernos. Por lo tanto, si los padres, repito, en un 80% piden las clases de religión para sus hijos, yo le digo ahora a esos padres desde aquí que me estáis oyendo y viendo, exijan ustedes en el colegio que a sus hijos se les dé la clase de religión, no recortándola como el gobierno quiere hacerlo en nuestra zona de Andalucía. 45 minutos por semana. No. Eso no se hace con ninguna otra materia. Tampoco debe hacerse con la religión. Equiparar la enseñanza religiosa a cualquiera otra de las materias es un derecho de los padres y una obligación de los que gobiernan. Que quede claro. Todo esto es un acontecimiento que ocurre en estos días y por eso la Iglesia al día trae también estas circunstancias. Ahora ya, para esta zona y estos alrededores de nuestro pueblo y de este santuario de las montañas al que tanto cariño y amor tenemos, la novena a la Santísima Virgen y la preparación de su romería para el día 8 del mes que viene comienza el próximo sábado, día 30. Todos los pueblos a los que la Virgen Santísima visitó en este año pasado y que esa visita produjo tanto efecto y tanto amor y afecto a la Virgen, que se manifieste también ahora en esos días de culto que aquí en la parroquia de Villamartín y en tantas otras parroquias de nuestra zona, de nuestro entorno, van a celebrarse también con motivo de las patronas. Guadalupe en Algar, Los Remedios en Ubrique, Utrera con la Virgen de Consolación, Los Milagros en el Puerto. Son muchas las advocaciones de la Virgen Santísima que en estos días, a partir del día 30, empezarán a dar cultos como preparación a su festividad. Os lo recuerdo y repito, los cristianos debemos manifestar ante el mundo, ante la sociedad en que vivimos, y no solo metido dentro de los templos, que nuestra vida cristiana tiene sus obligaciones y sus derechos. Vamos a intentar cumplir las dos cosas, hacer lo que debemos y exigir lo que nos debe. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Buenas noches. Ocho.